Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos, este es un nuevo espacio que se llama Alimentar lo Nuestro. Gracias por estar del otro lado, interesarse por esta nueva propuesta que tenemos, que es un poco mostrar nuestros productores acá en Tandil. Hoy tenemos el agrado de recibir a Iñaki. Gracias, Iñaki, por venir a mi cocina. Hola, Anita, bueno, gracias Bienvenido. por venirme acá. Es increíble este lugar, tu cocina es re cálida, re bonita. Muchas gracias. Bueno, la idea de esto surge un poco como para mostrar, como te decía antes de que empecemos, todo lo que tenga que ver con lo consciente, desde el producto final, pero desde cómo empieza. Y ustedes tienen un proyecto muy lindo que se llama Huarte, así que mientras yo voy preparando algo, me encantaría que nos cuentes, a mí y a todos, de qué se trata. ¿Y qué vamos a comer? Y vamos a comer unas fajitas vegetarianas, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, yo ¿Dale? voy a abrir el vino, Vos me abrite el parece. vino, yo voy cortando, así ya vamos, manos a la obra. Bueno, el proyecto surge en pandemia cuando no podíamos hacer absolutamente nada de nada, no podíamos ni salir de nuestras casas, pero bueno, nosotros nos escapábamos y íbamos a este terreno que nos quedaba ahí en el centro de la ciudad, en Maipú y Santa Marina. No, es genial la ubicación. Sí, la ubicación es todo. Es par. Y bueno, arrancamos ahí a construir, a diseñar. La parte de diseño fue súper divertida, de tener un terreno totalmente vacío. En el medio de la ciudad, aparte. En el medio de la ciudad, a ver qué era lo que hacíamos. Y bueno, lo diseñamos y empezaron a aparecer manos. Y bueno, hace un año y hoy estamos cumpliendo nuestros sueños. O sea, de crear un espacio que está recibiendo un montón de propuestas de la gente y nada, re contentos con la comunidad que se está formando. Me encanta la propuesta porque no es solo una huerta. Hay un montón de actividades que se pueden hacer y no está orientado a un rango etario, sino que desde niños, adolescentes, mayores, así que está buenísimo. Desde un principio lo pensamos para todo público y la verdad que todo el público viene, desde la verdad que me nenitos encanta. hasta gente grande, de todo. Los felicito, brindemos por esto. ¡Salud! ¡Salud! Qué rico vino. Fajitas verdes, ¿qué onda? ¿Viste? Harina de arveja. ¡Wow! ¡Qué secreto! ¿Vamos a probarlas? Dale, por favor. Bueno, los chicos de producción armaron un videito hermoso de la receta, así que vamos a la receta. Para la masa de las fajitas vamos a necesitar harina de arvejas, goma sántica, sal y pimienta, aceite y agua cantidad necesaria. Agregamos los secos en un recipiente, salpimentamos a gusto, integramos todo y sumamos las cucharadas de aceite y el agua hasta formar una masa. Amasamos y hacemos bollitos. Estiramos y llevamos a la sartén vuelta y vuelta hasta que se dore de ambos lados. Bueno, Iñaki, contame las verduritas que trajiste que son un amor mientras yo voy armando una ensaladita. Bueno, la idea de Huarte era tener otras verduras que no sean convencionales como hay en la verdulería. Mirá lo que es esto. Por ejemplo, esa es espinaca rosa que a mí me encanta, aguanta todo el año, está re buena la planta. Después mizuna, que es de Tailandia, o mitsuna con una T. Y después, mirá lo que es. Sí, no, Divina. está buenísima. Y después hoja de mostaza, como el wasabi picante del sushi. Y bueno, también rúcula, el clásico de... El clásico, es un clásico la rúcula. Bueno, la idea es, si bien las ensaladas yo no las suelo cortar, pero acá hice una julianita porque se lo podemos poner en la fajita, ¿dale? Mientras yo me voy a hacer las verduritas para las fajitas, te cuento que acá también hacemos compost. Muy bien. Vamos a un tape de Silvi de Conciencia Tandil que nos va a contar cómo compostar en nuestras casas. ¿Vamos? Bueno, gracias Anita, y ahora lo que vamos a ver es cómo podemos compostar en casa. En casa podemos arrancar a hacer nuestra propia compostera, agregando todo lo que son nuestros residuos orgánicos de nuestro día a día.
Podemos arrancar comprando una compostera o podemos hacer una propia, usando tarritos de pintura de los de 20 litros o más chiquitos, o podemos también ir a nuestra verdulería más cercana y buscar un cajoncito de verdura. Después, con lo que generamos el compost es con los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos son todos nuestros restos de verduras y frutas que en vez de llevarlo al tacho de basura, lo vamos a poner en la compostera. Arrancar con la compostera principalmente es el primer colchón de todo lo que es secos, y cuando decimos secos hablamos de hojas secas, hablamos de papel, cartón, ramitas, los rollitos de papel higiénico, de servilleta, lo que tengamos a nuestro alcance para darle una base bien firme, y a partir de ahí vamos a empezar a agregar nuestros orgánicos. Arrancamos poniendo residuos orgánicos, después ponemos secos y residuos orgánicos, y así vamos. Lo que sí es muy importante es revolver la compostera, darle aire para que no se nos humedezca y que lleve a la descomposición. Con la tierra del compost lo que vamos a hacer es, ya que es una tierra fértil, hacer cualquier plantita nuestra, poder sumarla a esta tierra a nuestra huerta o dársela a quien esté abierto para ello. Otro beneficio de hacer el compost es la reducción de nuestra basura, ya que el 50% de nuestros residuos son orgánicos. Entonces vamos a ver que empezamos a sacar menos basura en el día a día, a su vez si sumamos el reciclaje y la botella de amor. Así que esperamos que se sumen a hacer su propia compostera. Bueno, estamos terminando con las verduritas. Qué buena columna. ¿Viste? Muy interesante. Bueno, nosotros en Huerte también hacemos compost, lógicamente. No puedo creer, hacen de todo. Es que sí o sí en la huerta tenemos que reciclar nuestros propios residuos, y bueno, también recibimos de la gente como cáscaras de cítricos, hasta cáscaras de queso también, todo lo que sea orgánico lo recibimos. Y bueno, el proyecto surge de tres amigos, que es un combo medio particular. Un arquitecto y muralista, Luciano, que se encarga de todo lo que son los shows y nuestras redes sociales. Me encanta. Y después Mati, que es gastronómico y se encarga de todo lo que es la huerta, sabe muchísimo de plantas. Y yo, ingeniero de sistemas. Un combo, pero un combo súper explosivo. Sí, pero bueno, y la verdad que nos divierte a los tres porque nos complementamos mucho. Yo me encargo de todo lo que es la parte del riego con nuestro domo invernadero, que nuestras plantitas tienen que tener otro tipo de patrón, y bueno, cada planta la alimentamos y la regamos con lo que necesita. Siendo los tres tan diferentes, contame un poco cuál es la filosofía de Huarte, cómo es que surge todo esto. Y bueno, de un principio fue vincular, fue unir distintas partes, desde cómo comemos, nuestros residuos, esto de la circularidad, que todo va y todo viene y todo se transforma. Y un poco el arte también es eso de transformar las cosas que tenemos y expresar. Entonces Huarte es un poco eso, fusión entre huerta y arte, y se da totalmente natural, valga la redundancia. Sí. Pero bueno, el espacio está pensado para que la gente venga a expresarse también. Y un montón de disfrutarlo. Bien propuestas de la ciudad. Y bueno, desde un principio lo pensamos como para chicos, entonces vienen un montón de propuestas para chicos que nos encanta. Qué lindo, la verdad que me encanta. Nada, sigo felicitándolos y agradecerte por esto, por este proyecto que es hermoso. Ahora, en un ratito comemos y seguimos disfrutando de esta maravilla. Y vamos a una tanda. Che, amigo, me estoy por ir.
Nos tomamos ¿Una infusión caliente a base de yerba mate? What the fuck, amigo, ¿Qué diantres le ha pasado a tu voz? Como quien dice podcast. Viernes, 20 horas. Por Twitch. tengo una. Calcetín. Otra. Cacahuate. Tú no me conoces, pero mi nombre es Edward Bloom. Y te amo. Vamos a hablar sobre el amor, sobre el sexo. Arquetipos y modelos de pareja. Tengo un amor-odio con las comedias románticas. Usar una falda así es buscártelo. No siempre las cosas que se normalizan están del todo bien para nosotros. Esto es un montón. El Congreso argentino aprobó el miércoles 27 de octubre la Ley de Etiquetado Frontal. Esta norma permitirá informar a la población a través del etiquetado advertencias en los envases de aquellos productos comestibles y bebidas sin alcohol que contengan exceso de nutrientes críticos como azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio. La ley también regulará la publicidad de productos comestibles dirigidas a niños y niñas. Esta ley busca ayudar a fortalecer las acciones de prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles y a la promoción de una alimentación saludable. La norma se asemeja a otras de su tipo ya vigentes en la región, como las de Uruguay, Chile, Perú y México. La Organización Panamericana de la Salud celebra la aprobación de la nueva ley de Argentina, que fija pautas para una alimentación saludable y busca reducir el consumo de productos alimenticios ultraprocesados y procesados. En aquellos países en los que se aprobó la ley, la regulación se implementó bien. La gran mayoría de las industrias cumplieron. Las personas comprendieron lo que significa el sello. Hoy entienden que un producto que tiene más sellos es menos saludable. Les parece bien la política y que el gobierno informe a los consumidores qué es lo que están comprando. Perú fue el segundo país de la región en contar con una ley de este tipo, en 2013. Desde entonces, se redujo el consumo de algunas categorías que antes se consideraban saludables, como yogures o cereales, muy orientados al consumo para niños. Más allá del combate que hay contra el azúcar, que ha disminuido el consumo de azúcar en los últimos años, pero la obesidad no ha disminuido, todo lo contrario. Tenemos que tratar de solucionar el problema central que es la alimentación de los argentinos y esto también va a ayudar. En un comunicado conjunto, UNICEF, la OPS y la FAO recomendaron apoyar sin cambios y sin más dilaciones la sanción del proyecto de ley, por considerarlo una medida clave para la prevención de la creciente epidemia de obesidad en niños, niñas y adolescentes, y de otras enfermedades que afectan a la población argentina. Bueno, vamos terminando este programa, el primer programa. Espero te hayas sentido cómodo, Iñaki. Súper. Y bueno, estoy con muchísimas ganas de probar estas delicias. Te cuento un poco lo que hicimos con las verduras que nos trajiste, que exquisitas. Todos vegetales caramelizados. Acá tenemos juliana de zanahoria con cibulet, cebollas varias, blanca con verdeo, pimiento rojo y amarillo y berenjenas. La ensaladita de hojas, así que a degustar. Perfecto, bueno. De paso contame qué tienen ahora en Huarte. Bueno, ahora estamos arrancando con un ciclo de shows que se llama Cosmos, que es un evento 360 en el espacio con, la verdad, re grande, está buenísimo. Telas en el aire, project mapping, eso lo vamos a estar haciendo todo el verano, así que invitados a venir cuando quieran. Nosotros abrimos de sol a sol, cuando nos permite el clima también. Si llueve, sí, no abrimos, lógicamente. Nos pueden seguir en Instagram, huarte.tandil, así que todos invitados. Bueno, muchas gracias una vez más. Gracias por venir a compartir mi cocina. Y a ustedes los despido hasta el próximo capítulo. Gracias por estar, por acompañarnos. Nosotros nos quedamos acá comiendo y charlando con Iñaki. Nos vemos la semana que viene. Besitos. ¿Qué te parece? Al final, ¿probaste? Ay, acá, para mí.
muy, muy rico. Capaz se rompe un poco.